Bueno, entonces visto así, ¿verdad? Y perdón que tenga que hacer estos brincos, pero si no, no llego al punto, ¿verdad? Se genera a lo largo de los años como, digamos, una serie de posiciones eclesiásticas y teológicas que tienen como objetivo salvaguardar en todos los casos la obediencia. No se trata aquí de obedecer a Dios, sino obedecer las leyes que se deducen, provienen de la revelación. Y aquí es donde entramos realmente en un conflicto bastante duro de resolver. No es duro desde el punto de vista racional, es duro desde el punto de vista religioso, porque lo que tenemos que afrontar entonces es que hay una homologación, ¿verdad? Es decir, se pone A es semejante a B, ¿verdad? Y hay esta homologación que hace que la revelación, es decir, en la Biblia, etcétera, se transforme ya no en lo que dice ahí, sino en la tradición eclesiástica, en lo que han dicho los teólogos, lo que dicen los concilios, etcétera, etcétera, o en otro sentido, en un tipo de teología protestante, en cualquiera de los dos campos. Nosotros como personas estamos de una u otra manera obligadas a la obediencia. Bueno, el punto aquí es a la obediencia de qué o de quién, porque no está claro, sinceramente, a qué se refiere este tema de la obediencia. Pero lo que sí está claro es que obedecer es la única alternativa posible y la desobediencia está penalizada. Entonces, por ejemplo, se entiende que en el caso de Adán y Eva, el pecado original, como se ha explicado ya después de superar el concepto de lo sexual, ha sido mediado por la obediencia. Es decir, ¿qué es lo que lleva a la crisis, a la ruptura entre Dios y el ser humano? Bueno, la desobediencia, ¿verdad? Al punto de indicar que el pecado original tiene que ver con la protección de un árbol, bueno, o de los frutos de un árbol. Mm, en este proceso, nosotros también entendemos, porque así se ha señalado, que la razón de la venida de Jesús y de su muerte tiene que ver también con el tema de la obediencia. Es decir, Él viene a morir por todas las personas. Eso excluye o vincula o semi-responsabiliza a todos los actores involucrados en este crimen. La cuestión queda, digamos, como un problema en donde el ser humano es dibujado, como ya se había dicho, desde un punto de vista de una antropología negativa, es decir, el ser humano por sí mismo no puede hacer nada para acercarse a Dios, necesita la mediación de Cristo y en esa mediación es, en realidad, no es actor, es un beneficiario que la asume por la misericordia divina y en ese sentido lo que le toca ahora no es preguntarse, es obedecer, ¿verdad? Esa es la premisa fundamental con la que vemos nosotros la estructura institucional de la Iglesia Católica o la misma estructura de la teología protestante. Se trata de obedecer. Hay un tema, este tema, perdón, este tema quedó muy claramente dibujado en una
una, ¿cómo se llama? Eh, una pequeña imagen que hizo un pastor en un sermón y que yo he usado en varios momentos para explicar este punto, es que Dios te quebranta, así, con esas palabras, te quebranta. Y esto sucede como con los caballos de paso, ¿verdad? Que los caballos de paso tienen esta habilidad de aprender a caminar de cierto modo, pero que eso se logra a través de la disciplina. Y parte de esa disciplina está en ponerles un freno. Entonces, llega el punto en que es tan doloroso para el caballo el freno que tiene que obedecer. Y esa es la imagen con que se ha, digamos, hablado de lo que Dios quiere de uno como persona. Es decir, Él quiere que uno obedezca. ¿Obedecer qué? Es lo que no sabemos. Y ya voy a decir por qué no sabemos eso. Este, si Él quiere que obedezcamos a la Biblia, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que ser buenos exégetas, ¿verdad? Para tratar de entender qué es lo que dice la Biblia. No podríamos asimilar Biblia a doctrina, o no podríamos leer desde la doctrina o la teología la Biblia. Sería al revés, porque la Biblia es el texto fundante. Entonces la Biblia sería una constante crítica a la doctrina o a la teología. Y deberíamos de aceptar que hay contradicciones, por lo menos hay perspectivas diferentes. Tenemos 4 evangelios, cada uno con una perspectiva diferente, no son asimilables. No se puede quitar estos textos de aquí, pegarse con estos otros y después pegarse con aquellos otros. Eso es lo que han hecho, digamos, tradicionalmente con una concepción que se llamaba armonía de los evangelios. Ahora, el prototipo de la persona obediente es Jesús de Nazaret, pero también lo fue Abraham. Recuerden ustedes que a Abraham se le pide llevar a su hijo a un monte específico y sacrificarlo ahí. Se supone que en el momento en que él va a a cortar al muchacho con el puñal, viene un ángel y le dice que no. Y aparece un cabro, no, un cabro no, un becerro, no, un, ¿cómo se llama? Cordero. Eh, y la idea que incluso aparece en Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, es que Abraham obedeció, ¿verdad? Obedeció. Pero se ha dicho en esta visión más tradicional del Evangelio protestante que es que Isaac eh, no era la ofrenda adecuada para Dios, tenía que venir Jesús, ¿verdad? Isaac es el tipo de Jesús que está dispuesto a morir, ¿verdad? Pero es Jesús el que realmente se ofrece y termina sacrificado, ¿verdad? Para satisfacer la honra de Dios. Eh, pero son estos dos prototipos los que nos muestran esta idea central de la obediencia. Y aquí se monta otro concepto y es el del sacrificio. Bien, hay varios conceptos que tendríamos que revisar aquí con este tema del sacrificio. Eh, Realmente uno no puede sacrificarse por sí mismo, porque el sacrificio siempre se hace, es un tercero que lo hace en nombre de otros. Se mata un corderito o se mata una vaca
¿verdad? Se entrega a los dioses, tiene que quemarse para que, ¿verdad? El humo suba y es en ese subir en donde se encuentra el punto fundamental de la función sacrificial. Cuando el humo sube, quiere decir que el dios o Dios lo recibe. Cuando el humo no sube, quiere decir que el sacrificio no es recibido. Entonces, Jesús obviamente no es sacrificado, es crucificado, pero igual se entiende esto como una entrega por los demás. Digamos, si yo me mato 16 horas al día trabajando para comprarme una casa, yo no puedo decir que me sacrifiqué, a menos que esa casa la vaya a disfrutar alguien de mi familia y no yo. Si yo disfruto de esa casa, hay una contradicción. Entonces, no es que yo me sacrifico, es que yo invierto, porque yo voy a recibir el beneficio de mis actos. Y un estudiante hace muchísimos años en un consejo de facultad dijo estas palabras. Es que nosotros nos sacrificamos estudiando. Yo entonces le dije, bueno, usted se sacrifica estudiando porque el título se lo va a dar a quién. Si no, si lo va a recibir usted, entonces esto no es un sacrificio, esto es una inversión. Se sacrifica cuando el objeto que se va a sacrificar o el animal o lo que sea que se va a sacrificar, el efecto benéfico es para el resto de las personas. Yo puedo estar incluido, pero yo no soy el objetivo, es la comunidad. Entonces, ahí es donde entra también un juego bastante duro de, digamos, ideológico, en donde las personas estamos muy acostumbradas a retarnos el uno al otro diciendo, pero es que yo me he sacrificado por vos, es que yo he hecho, no, no, o sea, no, usted hizo eso porque esas personas usted consideró que valían la pena. Si usted se hubiera sacrificado por esas personas, entonces no les estaría diciendo nada, porque usted no está cobrando nada por lo que está haciendo, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Y dejar de usar la palabra sacrificio para cualquier cosa extenuante que uno haga. Eso es otra cosa aparte, ¿verdad? Si usted quiere la casa limpia y se mata 2 días, no se queje. Eso es lo que usted desea. Ahora, si usted le dice, mire, eh, su mamá o su papá o su hermano o su hijo, lo que sea, necesita un riñón suyo y usted en ese acto le dona el riñón y usted a los meses cae en un problema y el otro riñón se le echa a perder y muere, usted sí puede decir, bueno, este fue mi, este fue mi ofrenda para esta persona amada. Eso podría considerarse un sacrificio, pero hasta que usted no llegue ahí, no diga que es un sacrificio, menos con los hijos y las hijas. Uno no se sacrifica por los hijos y las hijas, ¿verdad? Esa es una concepción terrible, porque entonces significa que los hijos y las hijas son, como en este marco que lo he señalado, perversos, no lo son. Entonces, bueno, nos vemos en el que sigue.